tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos haciendo nuevamente el noticiero del ámbito productivo, del ámbito sindical, del ámbito gremial de nuestra región, de la provincia de Buenos Aires, del país, aquí en la televisión universitaria. En una tarde de lunes gris, verdaderamente plomiza, durante todo el día en nuestra ciudad, en la capital de la provincia de Buenos Aires. En La Plata estuvo feo. Bueno, tratamos de ponerle mucha información, mucha noticia y también alguito de buen gusto a esta próxima hora aquí en la televisión universitaria. Como siempre digo, un enorme equipo hace posible este programa, buena parte de ese equipo detrás de cámaras, pero una parte sustancial, importantísima delante de cámaras. Zule, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Arrancamos con noticias que incumben al ámbito de los y las trabajadoras y en este caso algo que está sucediendo. La reunión de la CGT con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Steinle. Recuerden que esto tiene que ver a raíz de la carta dada a conocer por la Confederación General del Trabajo la semana pasada denunciando la emergencia alimentaria, no solamente por la CGT, sino por un montón de otros ámbitos. En función a esto también es lo que va a suceder esta semana, este proyecto de ley que se le pide a Mauricio Macri dando cuenta de la crisis que se vive. Lo que se espera es que se unifique un solo proyecto para ser debatido, tratado esta semana, pero sobre todo dando cuenta de los sectores más vulnerados. Y acá también están los sectores de los trabajadores desocupados que también esperan ser recibidos por la ministra. Importante a destacar esto, la inflación ha sido entre un 3,5 y un 4,78%, lo que da cuenta de esta crisis alimentaria que estamos viviendo y la demanda inmediata al gobierno. Me quedé pensando en un montón de cosas, de estos datos que daba Zule, algunos. A veces está bueno identificar cuál es el universo del que hablamos cuando hablamos de hambre, de gente que no para la olla, de gente que se va a comer sin la cantidad de calorías suficiente como para tener sustentabilidad. En La Plata, en la ciudad en la que vos andás, en la que recorrés, en la que trabajás, en la que estudiás, hay más de 100.000 personas que padecen esa problemática. El 50% son pibes. El 50% son niños. Pero es un número para tener en cuenta porque es un número que se nos presenta como seguramente el problema más grave que tiene hoy por hoy nuestra región. Lo decía Zule, la inflación que veníamos de 3 meses de una inflación de 2 puntos. Y hablaban maravillas, ¿se acuerdan? Ya empezaban, antes del 11 de agosto, empezaban a hablar de brotes verdes. La inflación inmediatamente después del 11 de agosto, debido a la devaluación no controlada, no intervenida, por cierto, del Banco Central, otra vez se ubica alrededor de los 4 puntos en el mes pasado, en el mes de agosto, impactando definitivamente y fundamentalmente en los alimentos, en la canasta básica. Las medidas del gobierno solamente afectaron al sector intermediario, a los supermercados. ¿Quién se quedó con el 21% que le sacaron de IVA a los alimentos? Los supermercados. Lo único que vemos son alimentos cada vez más caros en la góndola. Es un problema verdaderamente angustiante. Lautaro, más información. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, Zulema. La verdad que la contracara de las noticias deportivas que se vieron en el día de ayer fue la tragedia, por decirlo de alguna manera, que se llevó la vida de 2 trabajadores de lo que sería trabajadores de tránsito de la ciudad de Buenos Aires, pero que conmovió a todo el país, que mantiene en vilo a todo el país. Y justamente uno de los aspectos de ese accidente es la condición laboral en la cual trabajaban estas 2 víctimas del conductor, un hombre de la prensa del Ministerio de Justicia, que trabajaban justamente en condiciones de precarización laboral, inscriptos como monotributistas hace más de 6 años. Las víctimas del accidente, la chica Cintia, que falleció, madre de 2 hijos con 28 años, y el muchacho Cristian, que pelea por su vida.
estaban inscriptos como monotributistas, trabajaban sin las protecciones adecuadas y la verdad es que es una situación que vuelve un poco absurdo esta tragedia porque era absolutamente evitable. Siempre hablamos acá de que las formas de precarización laboral tan promocionadas como modernizaciones, lo único que tienen para los trabajadores son más desprotecciones, ¿no? No tenían ART, trabajaban sin los elementos de protección necesarios, de señalización. ¿Cuántas veces andamos por la Diagonal 24, por las avenidas de la Ciudad de La Plata y vemos a los trabajadores cooperativistas pintando los cordones en hora pico o haciendo algún tipo de mantenimiento en esas pequeñas ramblas que tienen vegetación, algunas plantitas y los autos, los colectivos pasan cercanos. Más allá de la particularidad del accidente de este sábado, en la cual el conductor del auto que se carga la vida de una de las dos trabajadoras, digamos, hay condiciones ahí de imprudencia. Vemos que hay un rasgo, digamos, de continuidad, algo regular en las formas de trabajar que tienen muchos trabajadores y trabajadoras contratados temporalmente de manera precaria en las diferentes esferas de los estados, ya sean municipales, provinciales o nacionales, y que vienen arrastrándose esas formas de contratación desde las grandes reformas laborales de la década del 90. Vamos a ver cómo sucede esto, pero lamentablemente esta noticia le da cuerpo a lo que dice la OIT en su página de que las muertes por accidentes laborales se cobran millones de vidas por año y son realmente un genocidio. Hay un descuido permanente, ¿no?, de esos trabajadores y trabajadoras. Lo escuchaba Lautaro y pensaba una imagen muy repetida aquí en la Ciudad de La Plata, cómo son trasladados los trabajadores y las trabajadoras cooperativistas, ¿no? Los que se encargan, por ejemplo, de la limpieza en las calles y demás, parados en camiones, en camionetas que muchas veces no tienen siquiera patente, no tienen luces, digamos. Me parece que es un tema a atender con absoluta urgencia. Dignificar las tareas, dignificar a los trabajadores y trabajadoras. Zulema, más información. Así es, porque ante la crisis hay organización. Estamos hablando de un nuevo sindicato. La precarización laboral ha llevado fuera del trabajo, de la economía formal, a muchos trabajadores y trabajadoras. Y uno de estos sectores son los y las feriantes. Por eso, ante esta necesidad, se crea un nuevo sindicato, el Sindicato Único de Feriantes de la República Argentina. Se cree que va a afiliar alrededor de 5 millones de trabajadores. Se trata de puesteros, no solamente de las ferias, sino de los mercados y de los paseos de compras. Nace en La Matanza, provincia de Buenos Aires, pero ya tiene afiliados por todas partes del país. Importante esto porque da cuenta una vez más ante la crisis, ante la situación que se está viviendo, la necesidad de organización de los propios trabajadores y este sindicato que nace y, por supuesto, siempre decimos, ¿no? Siempre en la defensa de los derechos de los y las trabajadoras. Muy bien. Siempre la organización vence al tiempo. El viejo apotegma de la conducción política del peronismo me parece que es aplicable en este caso, esto que nos contaba Zulema, que es, por cierto, una noticia que lo que busca vencer es las condiciones de informalidad que muchas veces ocupan ese tipo de emprendimientos, ese tipo de trabajadores y trabajadoras. Nos metemos de lleno en uno de los temas sobre los que nos interesaba pararnos en el comienzo, en ese análisis que hacemos todos los días, todos los lunes al comienzo, en este programa, que tiene que ver con un dato que un poco lo comentábamos al pasar, creo que en el Noti por 3, la semana pasada, Lautaro nos comentaba que la producción automotriz en la Argentina ha descendido a los niveles del año 2006. Te tenés que remontar hasta más de una década atrás para poder encontrar tan baja producción de automotores, con lo que eso significa, con lo que significa la industria automotriz para cualquier nación de las pocas que la tienen, la cantidad de trabajo que crea, la cantidad de trabajo subsidiado que hay alrededor de ese tipo de industrias, la calidad
de salarios, es decir, de distribución de riqueza que promueven ese tipo de puestos laborales en esos países. Y me puse a ver algunos indicadores que dan cuenta que las cosas en la Argentina en los últimos 4 años, 3 años y medio, no vienen saliendo mal, sino que a algunos les están saliendo perfectas. Y ahí me parece que ahí creo que está un poco el kit de la cuestión. No hablamos solamente de políticas ineficientes, de políticas malas, o de políticas que podrían ser buenas, que son buenas en los libros, pero que estos torpes las aplican mal. Entonces lo que hay que hacer es buscar el verdadero liberalismo, el de la escuela austríaca y no sé qué, tantas otras cosas que escuchamos permanentemente. Han hecho una tarea formidable, proponiéndose bajar el costo laboral en la República Argentina, proponiéndose que la economía argentina deje de tener un perfil industrial, deje de ser competitiva en el concierto de los pocos países que erigen una industria. Te leo algunos de los datos de dónde supimos estar y dónde estamos ahora. En algunos rubros, algunos. Esto es información del Ministerio de Hacienda, publicada la semana pasada, creo que lunes o martes de la semana pasada. El ajuste del gasto público, esto que se vive bendiciendo, no solamente los voceros oficiales del gobierno nacional, sino la prensa, el establishment de prensa permanentemente vive bendiciendo el ajuste del gasto público, pasó, por algunos sectores. Por ejemplo, los salarios públicos bajaron a su peor nivel desde el año 2009. Tenés que retroceder 10 años para encontrar el nivel salarial que los trabajadores públicos hoy por hoy tienen en promedio en la República Argentina. Las jubilaciones en el menor nivel desde el año 2013. El presupuesto de las universidades en un nivel también 10 años atrás, en el 2009. El gasto de capital, ¿qué es el gasto de capital para un Estado? La financiación de obras. La financiación de obras por parte del Estado. A los niveles de 2005. Fíjate, porque ahí te vas a encontrar con una riña con la publicidad, ¿no? La publicidad habla de un gobierno, nota en La Nación, nota anoche en el programa de La Nata, heladera versus cemento. ¿Qué cemento? Han reducido las partidas presupuestarias para obra pública a los niveles de 2005. Subsidios económicos a los niveles de 2007. Yo, insisto, yo nunca fui afecto a las teorías conspirativas. Nunca, yo soy de los que cree que el hombre llegó a la luna en 1969, soy de los que cree que Paul McCartney no murió en un accidente de tránsito y que contrataron a un actor canadiense o a un actor argentino, como dicen los teóricos de la conspiración, para poder sostener a los Beatles. Soy de los que cree que las pirámides la hicieron con el ingenio enorme de una civilización, el esfuerzo de muchos pueblos esclavos de esa civilización. La pirámide estoy convencido que la hicieron los egipcios, que no vinieron extraterrestres a ponerla. Ahora, hay algunas cosas que, sin ser conspirativas, creo que dan cuenta de un mundo tal cual el mundo es. A algunos países no les interesa que la Argentina produzca energía nuclear y que pueda producir reactores. ¿Por qué? Porque son menos de 30 países los que producen energía nuclear en el concierto de países en el mundo. Menos de 30. Y los que producen reactores son menos de 10. Son muchísimos los países que tienen petróleo, pero son muy pocos los que lo refinan. Muy pocos. No existe mucha industria de combustible. Existe mucha industria petrolera, extracción, pero no mucha industria de combustible. Es decir, valor agregado, generar valor agregado a esa materia prima tan increíble y onerosa que es el oro negro, que es el petróleo. No hay muchos países que tengan industria automotriz o industria aeronáutica. Son muy pocos. La industria aeronáutica está dividida en 5 países. La Argentina produce aviones, lo producía con mayor intensidad, producía ciencia con mayor intensidad, producía autos con mayor intensidad.
Insisto, hay alguien que hizo el trabajo muy bien. Hay alguien que en estos 3 años y medio no se llama necesariamente Mauricio Macri, tal vez es un personero. Y en tanto personero también desechable. Pero hay alguien al que verdaderamente le conviene que tu salario vuelva a tener el mismo poder de compra que hace 10 años atrás. Retrocedimos una década en tan solo 3 años y medio. Ese es el estado real de cosas. Lo contamos aquí en Laburantes. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Muy bien, continuamos en Laburantes cuando empieza a caer la tarde aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, en realidad en buena parte de la República Argentina. Nos tenemos que ir muy al norte, nos tenemos que ir muy al oeste o nos tenemos que ir muy al sur para que esas condiciones más o menos caigan, ¿no? Sí, sobre todo si pensamos en la ola de calor que está acechando al viejo continente. Sería el noreste, ¿no? No me fallan los puntos cardinales, la ubicación. El este. Vamos a hablar de qué, ¿de dónde? De Europa. De Primero Europa, en general, hay sí. una ola de calor que está Hay con una ola de calor temperaturas- invade, qué buena frase, Sí. una frase ilustre del rock nacional, ¿se acuerdan? La portuaria. De la portuaria, qué bien que canta Frenkie, es uno de mis cantantes favoritos. Lo cierto es que hay una ola de calor con temperaturas de más de 44 grados promedios en España, en Italia, en Francia, en Alemania. Y hay una noticia que es interesante justamente mientras vemos algunas imágenes sobre la ola de calor, porque la Confederación de Sindicatos Alemanes, las siglas es la DGB, están pidiendo una siesta para los trabajadores, sobre todo en los horarios del mediodía. Lo están pidiendo lógicamente a las cámaras patronales porque justamente no se puede trabajar en esas condiciones. ¿Qué dice una de las altas dirigentes de la DGB? Las altas temperaturas suponen una sobrecarga física para los trabajadores y las trabajadoras, vamos a agregar acá, y aducen que es una prerrogativa que los países del sur de Europa tienen justamente por el tema de las altas temperaturas y que cuando haya una ola de calor en Alemania necesitamos la siesta, dice textualmente esta dirigente de apellido Buntenbach que reprodujo la noticia, la agencia de noticias DPA. Y a mí me hizo acordar a los queridos músicos y comediantes Lelutier y al tema Si yo fuera santiagueño. Habría nacido en otros pagos. Más santiagueño no se consigue. Bueno, lo cierto es que uno de los reclamos en el medio de la ola de calor de la Confederación de Sindicatos Alemanes es una hora en el mediodía para poder sobrellevar de manera saludable las condiciones de la ola de calor europea. Yo he paseado mucho por el norte argentino en enero, febrero. La verdad que es imposible laburar un lunes a las 3 de la tarde en La Rioja, en Santiago, en Tucumán, en Misiones. Sí, Es totalmente ilógico el reclamo. Mira, lo asocio con por ejemplo, en Washington, que suele ser una ciudad de mucho impacto público, es la capital de los Estados Unidos, cuando la temperatura pasa a los 30 grados, hay grandes variaciones térmicas, vos ves imágenes de Washington, Nevada, y hay momentos en pleno verano de muchísimo calor, cuando la temperatura pasa, no me acuerdo si son los 28, no, los 30 grados, el transporte público es gratis, por ejemplo. Claro. Es gratis el transporte público. Sí, lo has comentado. Y cuando baja la temperatura del 0 grado, el transporte público vuelve a ser gratis. Claro que sí. Porque es una necesidad urgente. Bueno, podés estar mucho tiempo y no te vas a largar a caminar
44 grados. No va a ser 40 cuadras, viste, con esa. Imagínense un lugar de trabajo como, por ejemplo, puede ser una industria fabril, el complejo industrial acá de La Plata, de YPF. Imagínense trabajar en esos hornos, al lado de esas maquinarias que levantan temperaturas enormes. Terrible. En esa jungla de cemento con más de 40 grados. No se puede estar, es insalubre. Y sobre todo por la vestimenta adecuada para protegerse en esas condiciones laborales. Lo cierto es que los sindicatos de Alemania están pidiendo por lo menos una hora para poder sobrellevar esta ola de calor que azota a Nosotros no le vamos a pedir una hora, le vamos a pedir nada más que unos breves minutos. Quédense, ya volvemos. Está con nosotros nada más que en un instante Daniela Algieri, es delegada de la Asociación Argentina de Actores y Actrices aquí en la ciudad de La Plata. Vamos a estar charlando un ratito con ellos, pero todo eso después de la pausa.